En química, para determinar la polaridad de una molécula es necesario considerar los momentos dipolares de cada enlace dentro de la misma. Estos se representan como vectores con magnitud y dirección que varía dependiendo del tipo de enlace y la geometría de la molécula. El momento dipolar total μ de la molécula se define como la suma de los momentos dipolares de los enlaces dentro de la misma y se mide en device, como se muestra en la figura 1. Teniendo en cuenta lo anterior, A. Calcule la magnitud y dirección del vector que representa el momento dipolar de la molécula de agua. B. Si un dipolo es sometido a un campo eléctrico constante, se produce sobre este una fuerza de torque T igual a μ cruz E, donde T es el torque y E el vector que representa el campo magnético. Según lo anterior, se coloca una molécula de agua en un campo eléctrico de magnitud 5 device, completamente perpendicular a este. Calcule el vector torque. Numeral A. Básicamente en el numeral A debemos realizar la suma de estos vectores, pero primero necesitamos conocer sus componentes tanto en X como en Y. Para esto bisecamos el ángulo que se nos da en la figura en dos y colocamos cada vector sobre un eje coordenado para poder conocer el ángulo que éste hace con respecto al horizontal. Una vez teniendo ese ángulo, procedemos a calcular los componentes en X y en Y. Recordemos que el componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo y el componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo, quedándonos así. Para el vector μ1, cuya magnitud es 1.5 y su ángulo 142, tendremos 1.5 por coseno de 142 en dirección Y más 1.5 por seno de 142 en dirección J. Y para el vector μ2, cuya magnitud es 1.5 y su dirección es 38, tendremos 1.5 por coseno de 38 en dirección Y más 1.5 por seno de 38 en dirección J. Ahora procedemos a calcular la suma de los vectores componente a componente, obteniendo μ es igual a 1.5 por coseno de 142 más coseno de 38 en dirección Y, más 1.5 por seno de 142 más seno de 38 en dirección J. Resolviendo tenemos 1.5 por 0 en dirección Y más 1.5 por seno de 142 más seno de 38 en dirección J, obteniendo finalmente que μ es igual a 1.85 en dirección J. Ahora procedemos a calcular la magnitud del vector μ, la cual es la raíz cuadrada del componente en Y al cuadrado más el componente en J al cuadrado. Como el componente en Y es 0, pues solo debemos calcular la raíz cuadrada del componente en J al cuadrado, quedándonos así raíz cuadrada de 1.85 al cuadrado, o sea que la magnitud del vector μ es igual a 1.85. Para calcular la dirección del vector debemos notar que el componente en Y es 0. Esto quiere decir que el vector únicamente tiene componentes en J, por tanto solo puede tomar dos ángulos, 90 grados o 270 grados. Para saber con cuál trabajar, nos fijamos en el signo de la componente en J. Al ser positiva, el ángulo con el que estamos trabajando es de 90 grados. Ahora, para el numeral B, simplemente debemos hallar el producto cruz entre μ y E. Hallamos los componentes de E como lo hicimos en el numeral A. Y una vez teniendo los dos vectores, nos damos cuenta de que al estar sobre el mismo plano, su componente en Z es 0, es decir, que tienen 0 en dirección K. Ahora procedemos a calcular el producto cruz de los vectores μ y E, que es equivalente a obtener el determinante de una matriz formada por los vectores unitarios I, J y K y los componentes de cada vector. Hallamos el determinante por cofactores obteniendo 0i más 0 en J más 9.25 en K. Esto nos quiere decir que el torque generado es de 9.25 en dirección al vector unitario K.